Muchas personas hacen cosas sin pensar en las consecuencias, ¿verdad que sí? Esto lo vemos todos los días y en todas las áreas de nuestra vida. Por ejemplo, vemos conductores que se embriagan sin mirar las consecuencias de su irresponsabilidad y cometen accidentes, y en esos accidentes hacen muchas cosas que afectan, ¿verdad?, la comunidad alrededor de ellos. Hay algunas personas también quienes no tienen en cuenta las necesidades de sus vecinos y toman decisiones sin pensar en lo que afectará esto a su vecino. Esto también lo vemos diariamente y mucho alrededor de nuestro país. Si yo fuera a dar algunos ejemplos, voy a dar solo uno, pero hace un tiempo atrás tuve que ayudar en un caso de un joven que tuvo un accidente de carro y murió en el accidente con solo 23 años de vida. Él estaba corriendo a alta velocidad en una zona residencial que aparentemente lo hacía porque él iba tarde para su trabajo. Al acercarse a una curva, perdió el control y su auto impactó un árbol donde él murió al instante, pues no llevaba su cinturón de seguridad. Así que ese accidente realmente pudo haberse prevenido, pero por las consecuencias de los actos nuestros, las consecuencias de los actos de este joven, sucedió este accidente que fue básicamente una cosa sin sentido, ¿verdad? Como dicen en inglés, senseless. Y hubo una muerte innecesaria. Realmente esta situación y muchas otras me las recuerdo al leer el texto de hoy. Todos pagamos las consecuencias de nuestros actos, ya que no podemos ocultarnos de la presencia de Dios. Siempre Dios nos encuentra y tenemos que vivir las consecuencias de nuestras acciones. In summary, I want to say that many people around us act without thinking on the consequences of their acts. Some of them are drunk drivers. Some of them could be neighbors from the community. And we can see that constantly around us. A while ago, I had to help in a situation where a young driver had a car accident and died at the moment because he was driving, speeding in a residential zone. And when he took a curve, he lost control, impacted a tree, and died at the moment. I can think about situations like this when I read the text that we are reflecting today. We all pay the consequences of our acts. We all have to give our responses to God, and because we cannot hide from God and from our acts, from what we do. Always God will find us, and always we have to live the consequences of our actions. El texto de hoy se encuentra en el libro de Jeremías, como pudimos leer anteriormente. El libro de Jeremías es un libro que le pertenece a uno de los profetas posteriores de la iglesia, de la Biblia hebrea. Nosotros pues lo tenemos como el segundo profeta del Antiguo Testamento cristiano. Y Jeremías 1 dice que identifica al autor. Dice que fue Jeremías, hijo de Hilcías. Jeremías fue escrito en diferentes etapas, 3 etapas del exilio, pero si hay una cosa que está bien claro fue que el libro fue escrito durante el exilio de Babilonia, cuando los judíos estaban exiliados en Babilonia. Y explica el libro de Jeremías el desastre del exilio como la respuesta de Dios al culto pagano de Israel. Así que ese es el trasfondo histórico del libro que estamos reflexionando hoy. The book of Jeremiah is the second book of the prophets from the Hebrew Bible, and the second one also from our prophets in the Old Testament. It is written in Jeremiah that the book was written by Jeremiah, son of Hilcias. And also, even when it was written in three
volumes, it was clear that it was written during the exile of the Jewish to Babylon. Also, the book narrates the disaster of the exile as a response from God to the pagan cult of Israel at that moment. El texto comienza diciendo una pregunta. ¿Acaso soy yo Dios de cerca y no de lejos? ¿Acaso soy yo Dios de cerca y no de lejos? ¿Acaso podrá alguien ocultarse en escondrijos? Esta versión dice de esta manera, ¿verdad? En escondrijos para que yo no lo vea. Yo diría más bien, ¿acaso alguien podrá esconderse en los rincones, ¿verdad? Es una palabra más que conocemos mejor, para que no lo vean. ¿Acaso no lleno yo el cielo y la tierra? Y todo esto lo pregunta el Señor. Es un cuestionamiento al pueblo de Israel, que no pueden ver a Dios en su vivencia diaria. Ellos no pueden ver que Dios está caminando con ellos y que la razón por la que ellos están en exilio es porque Dios les quiere enseñar algo. Dios les reclama, ¿acaso soy yo un Dios de cerca y no de lejos? ¿No me puedes ver aunque no me sientas? ¿No puedes estar seguro de que yo estoy contigo, verdad? Eso es básicamente lo que está en ese párrafo, cuestionándose. Dios les reclama por medio del profeta y también los acusa por medio del profeta de que han estado diciendo mentiras y engañando al pueblo de Dios. Miren qué interesante. The text in Jeremiah is questioning the location of God. It's saying, aren't God a God from near and not from far away? So the question is to reveal to Israel that God is walking with them even when they don't see God. And God is asking, aren't you sure that I am with you in this moment? So the text also says questions like, am I only a God nearby? I'm not a God far away. Who can hide in secret places so that I cannot see them? Do not I feel heaven and earth? So God is asking questions to the people of Israel that are not understanding that God is walking with them every day, even when they cannot see God. The prophet is also accusing them of being liars and being deceivers to the people of God. Entonces el profeta empieza a cuestionar a aquellos profetas que están hablando con palabras que no son la realidad, diciendo, he aquí, he oído lo que dijeron aquellos profetas que en mi nombre profetizan mentiras diciendo, he soñado, ¿hasta cuándo? ¿Qué hay en el corazón de los profetas que profetizan mentira y que profetizan en el engaño de sus propios corazones? Dios está observando nuestro diario vivir. Particularmente, Dios está observando lo que nosotros hacemos cuando Dios nos llama a servirle. Parece increíble que estos profetas a los que Jeremías está aludiendo están hablando mentiras. Están diciendo que han soñado esto o aquello, pero en realidad no lo están soñando. Están trayéndole una palabra de esperanza al pueblo de Dios, pero lo que están más bien es manipulando el pueblo de Dios. Y entonces piensan que Dios no los va a ver cuando están haciendo esto. Qué interesante, ¿verdad? Siendo profetas. Hay de aquel que da mensajes de parte de Dios cuando trae su propio mensaje. Haz de aquel que dice, Dios me dijo, cuando Dios no le ha dicho nada. A lo mejor me puedes decir hoy, bueno, pastora, yo no hago eso. Pero a veces lo hacemos cuando continuamente vemos alrededor nuestro situaciones y no declaramos la verdad. Lo pasamos por desapercibido. So the text in the verse 25 says, I have heard what the prophets say who prophesy lies in my name.
They say, I had a dream, I had a dream. How long will this continue in the hearts of these lying prophets who prophesy the delusions of their own minds? They think the dreams they tell one another will make my people forget my name. So as we read this section, we can see how God is observing and looking at what the prophets are saying, using God's name in vain. They are saying stuff according to them from God, but what they are really doing is manipulating the people of God. They're saying, I had a dream and I dreamt this, when they really didn't have that dream. Oh my God, what would happen when God take part on this? Poor of us, if we say that we said something in behalf of God and it's really our own word. So as we see this, we can hear more words from God. Al ver esto, escuchamos las palabras de Dios. ¿Acaso son con sus sueños de cada uno cuenta a su compañero? ¿Piensan hacer de mi pueblo se olvide de mi nombre? ¿Acaso con sus sueños que cada uno cuenta a su compañero piensan hacer que mi pueblo se olvide de mi nombre? De la manera que sus padres se olvidaron de mi nombre por causa de Baal. Qué pregunta, ¿verdad? Piensan que se van a olvidar del nombre del Señor como aquellos que se olvidaron y siguieron a Baal. So the question that the prophet is saying is, they think the dreams they tell one another will make my people forget my name, just as their ancestors forgot my name through Baal worship. Es una pregunta o una oración que nos reclama cuando nosotros actuamos de ciertas maneras, ¿cómo vamos a ver las consecuencias de Dios? Nuestras maneras de actuar pueden traer a otros al camino del Señor o pueden sacarlos del camino del Señor. A nuestro alrededor hay muchos falsos profetas y todos van a ser llamados a pagar las consecuencias de sus acciones, aunque no lo crean. Cuando permitimos que nuestros amigos o familiares sean engañados por falsos mensajes, la realidad es que también somos cómplices. Tenemos que decir el mensaje de Dios y también entender quién está hablando con verdad y quién no lo está haciendo. Dios nos está llamando a hablar con poder la fidelidad de su mensaje, un mensaje de amor, un mensaje que une, un mensaje que edifica. Cuando el mensaje no hace eso, realmente no viene de Dios. Y nosotros tenemos que constantemente seguir ese caminar. There are many false prophets around us, and they are all going to be called to attention, and they will pay the consequences of their actions, even when they may not believe that will happen. When we allow our friends and families to be deceived by false messages, then we'll be accomplices. We are compliant with that. We are allowing that to happen because we're not telling them this is a false message. We are called to preach the message of power and fidelity of the love of God. If a message comes and doesn't say that, it's not a message from God. El profeta termina diciendo en esa sección, el profeta que tenga un sueño, que cuente el sueño. Pero el que tenga mi palabra, que hable mi palabra con fidelidad. Cuando decimos esto, no estamos hablando de una persona que profetiza en particular. La palabra profeta es mensajero, quiere decir mensajero. Así que todos nosotros somos profetas del Señor. Continúa diciendo Jeremías, ¿qué tiene que ver la paja con el trigo? Dice el Señor. ¿No es mi palabra como el fuego y como el martillo que despedaza la roca? Dice el Señor. Jeremiah says, let the prophet who has a dream recount the dream, but let
the one who has my word, speak it faithfully. For what has the straw to do with grain, declares the Lord? Is not my word like fire, declares the Lord, and like a hammer that breaks a rock in pieces? So the word is saying that we all are prophets. We don't have to be prophetizing the future or saying stuff, messages that come in some way from strange spaces. We have to speak the word of God. We all are prophets in that way. We all are, because the prophet word means a messenger. So we all are the ones that are called to do and say the word of God faithfully. Because the question is what says on verse 28, for what has the straw to do with grain? For what has straw to do with grain? In other words, what have to do one thing with the other? So God is calling us today to remember that we need to declare the message of the Lord faithfully. Así que el Señor, la pregunta que está dando aquí al final es, ¿qué tiene que ver la paja con el trigo? ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Nuestro llamado es a hablar la palabra con fidelidad y hablar la palabra con verdad. Dios nos llama a hablar ese mensaje de amor. Es un mensaje que proviene de Dios. Dios nos llama a hacer lo que tenemos que hacer y que otros puedan vivir y aprender de ese mensaje poderoso. God is calling us to speak faithfully the love of God. God is calling us to say his message and to leave that message so others can learn from us how powerful is the message of God. El salmista en el Salmo 139 da un mensaje que me parece muy a tono con este mensaje. Y dice así: Señor, tú me has examinado y conocido. Tú sabes cuando me siento o me levanto. Desde lejos sabes todo lo que pienso. Me vigilas cuando camino y cuando descanso. Estás enterado de todo lo que hago. Todavía no tengo las palabras en mi lengua y tú, Señor, ya las sabes. Sabes lo que voy a decir. ¿Dónde puedo esconderme de tu espíritu? ¿Cómo podría huir de tu presencia? Si subiera yo a los cielos, allí estás tú. Si me tendiera en el sepulcro, también estás allí. Si levantara el vuelo hacia el sol naciente y si habitara en los confines del mar, aún allí tu mano me sostendría. Tu mano derecha no me soltaría. Si quisiera esconderme en las tinieblas y que si hiciera noche la luz que me rodea, ni las tinieblas me esconderían de ti, pues para ti la noche es como el día. Para ti son lo mismo las tinieblas y la luz. Este salmo me parece muy a tono con el texto que acabamos de leer, porque precisamente el salmista nos está recordando que Dios ve todo. No hay lugar donde podamos escondernos que Dios no nos vaya a encontrar. Dios está presente en todo lo que hacemos. So the text of the Psalm 139, David is talking and saying about God's presence and how God can find him in any place. It says, you have searched me, O Lord, and you know me. You know when I sit and when I rise. You perceive my thoughts from afar. You discern my going out and my lying down. You are familiar with all my ways. Before a word is on my tongue, you, Lord, know it completely. And then asks, where can I go from your spirit? Where can I flee from your presence? If I go up to heavens, you are there. If I make my bed in the depths, you are there. If I rise on the wings of the dawn, if I settle on the far side of the sea, even there your hand will guide me. Your right hand will hold me fast. If I say, surely the darkness will hide me,
and the light become night around me, even the darkness will not be the dark to you. The night will shine like the day, for darkness is as light to you. So the writer is reminding us that there is no place on earth where we can be hidden from the presence of God. God is present always. Muchas personas no se preocupan por las consecuencias de sus acciones, pero yo te invito a recordar estas palabras del salmista. Como el Salmo, te invito a recordar que no podemos escondernos de la presencia de Dios y que Dios nos hace un llamado a dar su palabra con fidelidad. Amén. So many people are worried, don't worry about the consequences of their actions. But today, God is inviting us to remember the words of the Psalm. The Psalm is reminding us to remember that we cannot hide from the presence of God. God is calling us to speak His word faithfully. Al acercarnos a la mesa, te invito a recordar ese mensaje. Es un llamado que Dios nos hace. Un llamado que Dios nos hace continuamente. Yo te invito a recordar que Dios te ha llamado a hablar con su mensaje con fidelidad, con amor, sobre todo con compromiso. No tienes que ser un gran evangelista para hablar el mensaje de Dios. Hablamos el mensaje de Dios donde quiera que nos paramos y en todo lo que hacemos, más allá de nuestras palabras. Así que al recordar esto, nos acercamos a la mesa sabiendo que es Jesús quien nos invita y quien nos hace este llamado. So as we reflect on this message today, I remind you that God is calling you to accept the call because God is the one who is calling us every day. And God is calling us to speak His message with faithfully, with love and commitment. The commitment that we will act and we will speak more than with our words, with our ways. The way that we act speaks lots of the word of God. And I will ask you to remember that as we approach the table, where Jesus is the one inviting us, because it's Jesus' table. Recordemos esto al acercarnos a la mesa. Amén. Amén.